de cálculo. Dos errores en realidad. Uno, nos equivocamos con la hora, y dos, mandamos a otro grupo la invitación. Yo esperando. Bueno, se corrigió. Bien, tenían para hoy, jóvenes, que presentar sus informes, ¿verdad? Luego vamos a ver algunos aspectos previamente, creo yo, más bien, para que ustedes vayan viendo y tomando nota de este contenido, jóvenes. Enseguida les muestro para su examen del día martes. Obviamente no es el todo, es una parte que ustedes tienen en el avance. A ver, voy a compartir, jóvenes, mientras van preparando sus informes. No creo que llegue más gente, 33 estudiantes en clase, me parece un buen número. Eso da muestras de que están trabajando con mucha responsabilidad y eso complace. A ver, jóvenes, les voy a mostrar un nuevo material que en alguna medida sintetiza nuestro contenido. En alguna medida, ¿de acuerdo? Y voy a hacer una rápida explicación del mismo, evaluación de proyectos. Bueno, hemos hecho referencia casi a todo este contenido, jóvenes. Obviamente, en algunos casos nos falta la aplicación, que está pendiente, pero voy a ir estableciendo algunas pautas respecto al mismo. ¿Pueden observar, jóvenes, por favor? Sí, ingeniero. Ya, muy bien, gracias. El primer punto habla de definición y objetivos. ¿A qué nos estamos refiriendo con estos jóvenes? Todos los proyectos o cualquier trabajo de naturaleza académica necesariamente tiene que establecer sus objetivos, ¿verdad? En algunos casos, en el libro de Paredes, inclusive establece objetivos para el estudio del mercado y para algunos otros capítulos. No es necesario hacerlo para cada capítulo o partes del estudio de formulación de proyectos, ni de la evaluación. Pero sí es importante establecer un objetivo general respecto al contenido del material. Y hemos hecho referencia en cuanto a su definición, esencialmente de algunos autores y de varias formas o maneras, ¿verdad? No hay una única definición ni un único concepto. Vamos a encontrar en la práctica diferentes conceptos o definiciones de lo que es la evaluación de proyectos, ¿verdad? Pero en síntesis, jóvenes, lo que hace la evaluación, en el caso particular nuestro, es comparar las bondades, ¿no es cierto?, de proyectos alternativos desde el punto de vista de qué, jóvenes. De proyectos alternativos desde el punto de vista de qué? Del flujo de sus ingresos y del flujo de sus egresos. Lo que implícitamente estamos mencionando, ¿no es cierto?, es la rentabilidad del proyecto. Muy bien.
hemos hablado principalmente de la evaluación privada, pero también hay evaluación social. La evaluación privada esencialmente busca, ¿no es cierto?, alcanzar o lograr una determinada rentabilidad. Tampoco, jóvenes, existe un porcentaje único que diga la rentabilidad de un proyecto debe ser del 30% o 35%. No. En realidad, el proyecto en sí mismo, a partir de sus características del proyecto como tal, por eso hablamos de proyectos alternativos, obviamente elegiremos aquella alternativa de inversión donde la rentabilidad sea mayor, ¿no es cierto? Evaluación privada. En cambio, la evaluación social, jóvenes, lo que se busca es el beneficio social. Ya no se busca un beneficio personal o de grupo, reducido, o de determinados inversionistas. En la evaluación social, lo que se persigue es un bien común para determinada población beneficiaria de algún tipo de proyecto justamente de carácter social. Acá no interesa la rentabilidad. Y además, en el caso particular de los proyectos sociales, jóvenes, eminentemente la actividad económica social como tal tiene recursos públicos. Es decir, la inversión es pública. Por tanto, no busca generar ganancias. Ingeniero, Luego, sí, buenas hola, noches. Disculpe, sí. hay varios compañeros que están en la sala de espera, dice porque se les fue el internet. ¿Será que los puede aceptar, por favor? Bueno, vamos a tener que salir de acá. Dígale que sea por última vez. Sí, es que tenían problemas de internet. A esta gente no lo vi todavía en clase yo. Recién han llegado. Bueno. Ya, 4 personas. Espero que ya no tengan problemas de internet. Aunque es imprevisible, jóvenes. Nos ocurre a todos. Muy bien, voy a volver a compartir. Nos bota, aparece la señal, desaparece. Hoy en la mañana tuve con la lluvia serios problemas. Muy bien. Entonces, jóvenes, yo voy a hacer una pequeña síntesis de todo esto que están viendo ustedes. Tomen nota, por favor, para ampliar su estudio. La evaluación en condiciones de certeza. Es decir, hemos indicado, jóvenes, que la evaluación siempre va a pretender, ¿no es cierto?, alcanzar la mayor certidumbre posible, dado que lo contrario es una situación de incertidumbre. Tanto la formulación como la evaluación busca ese propósito. Ahora, obviamente, la certeza o la certidumbre no es en el 100%, porque sabemos que los proyectos que se formulan y se evalúan es para años posteriores, ¿verdad? Y en cuyo tiempo hemos indicado aún podamos prever la totalidad de las variables existentes a ese momento, ¿no es cierto? No sabemos qué puede acontecer a futuro. Por eso se introduce un criterio que se llama, jóvenes, imprevistos. Cosas que no se habrían previsto oportunamente, se asigna un 5% a los imprevistos, de modo tal que puede respaldar
hechos que puedan aparecer al margen de la voluntad de la empresa, ¿no? Generalmente los imprevistos, jóvenes, tienen que estar al margen de la empresa, aunque no necesariamente. ¿De acuerdo? Aunque no necesariamente. Muy bien. Todo proyecto, jóvenes, busca, como decíamos rato antes, ganancias. ¿Sí? Ese es su propósito fundamental. Y las ganancias se obtendrá, jóvenes, bajo un principio simple que lo hemos señalado en preparación de proyectos. ¿De qué manera? Minimizando costos. No hay otra posibilidad. Y el gran desafío, jóvenes, está en que el hecho de minimizar costos implica además tener la mejor calidad del producto. Y eso es lo que no ocurre en la práctica, ¿verdad? Ustedes muy bien saben que cuando el producto es de buena calidad, de hecho, el costo o el precio también es elevado, ¿verdad? Entonces ahí está el gran desafío. El desafío está en que hay que producir bienes de calidad, ¿no es cierto?, a un precio accesible, minimizando costos. Minimizando costos. Lo contrario no nos va a conducir a obtener una rentabilidad esperada. Y la esperada debemos entender que es un porcentaje lo más alto posible. Bien, en la última clase, si mal no recuerdo, yo les hice leer y ver el libro de Paredes. Hay distintos puntos de equilibrio. Estos son equilibrios de producción, no de mercado. El otro se llama equilibrio de mercado, ¿verdad? Donde se determina el precio y la cantidad. Acá en el punto de equilibrio determinamos el nivel de producción que no permite ganar ni permite perder. Es decir, el punto de equilibrio, jóvenes, es una referencia que a partir de ese punto el proyecto debe incrementar su volumen de producción a objeto de obtener posibles mayores ganancias, ¿sí? Y hemos señalado varios puntos de equilibrio en razón de su variable, desde el punto de vista físico, monetario, de precios y particularmente de su capacidad instalada de los equipos de producción, ¿verdad? Bueno, aquí no aparece la construcción del flujo de caja. Nosotros hemos señalado. Esa fue nuestra tarea principal. Y también hemos ajustado, ¿no es cierto?, nuestro estado de resultados. Pero a partir, jóvenes, de esos instrumentos que se llaman estados financieros en general, se aplicarán los indicadores correspondientes. Pero previamente hemos hecho referencia a lo que es el valor presente. En realidad hemos hablado, jóvenes, de las equivalencias financieras, ¿verdad? Equivalencias financieras. El valor del dinero en el tiempo, valor presente, valor futuro, ¿verdad? Muy bien. En consecuencia, la tasa de interés de retorno nos medirá, ¿no es cierto?, el grado de rentabilidad o el porcentaje de ganancia que tenga el proyecto. Muy bien. Entonces, la evaluación generalmente, jóvenes, se realiza en condiciones de incertidumbre, ¿no? De incertidumbre. Ahí hay condiciones y criterios. Posteriormente se verá lo que es el riesgo y lo que es la sensibilidad. Ahí nuevamente señala la evaluación social, ya lo ha señalado hacia arriba. Ahora, el otro componente del primer tema nuestro, jóvenes, siempre hay que pensar que los proyectos se deben planificar, no planificar, sino desarrollar en el contexto de una planificación nacional o una planificación sectorial o regional. A eso se refiere la selección de proyectos y la planificación nacional.
A ver, les doy un ejemplito, jóvenes. Por ejemplo, todos los gobiernos, cuando uno se aboca a un rubro de producción agrícola, el gobierno siempre concede ciertas preferencias. Por ejemplo, pueden importar maquinaria agrícola sin pagar aranceles, por ejemplo. ¿Qué significa sin pagar aranceles? No se paga impuestos por la internación de esa maquinaria al país. Ese es un gran beneficio para las empresas. E inclusive para proyectos agrícolas, jóvenes, actividades económicas del sector agroindustrial, ustedes muy bien lo saben, por ejemplo, se tiene subvencionado el diésel, ¿verdad? El combustible. Es decir, se vende en condiciones más favorables. Ese es un subsidio, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí hay otro punto donde señala principales diferencias entre la evaluación privada y la evaluación social. Los parámetros nacionales tienen que ver justamente con la política económica que el gobierno establece para cada gestión anual, ¿verdad? Y la rentabilidad social, jóvenes, tendrá que ver con la mayor cantidad de beneficiarios de un programa social. De esa manera se justifica, ¿no? Es decir, una inversión pública debe tener la mayor cobertura de manera tal que pueda beneficiar a la mayor cantidad de gente de una población geográfica específica. Esa es la rentabilidad social. Bueno, probablemente, jóvenes, voy a terminar con esta explicación breve. Voy a, si quieren, compartirles este material. Entonces, aquí hay una temática amplia desde el punto de vista que hemos señalado. Dice, por ejemplo, tipos de evaluación. Hay dos grandes formas de evaluar proyectos, el punto de vista del empresario privado y del punto de vista social. Es decir, dicho de otra manera o con otras palabras. Quiero ver, aquí están algunos indicadores, como el valor presente neto, que ya conocemos, la CAE, por ejemplo, evaluación privada, costo anual equivalente es la CAE. Bueno, esta es la tasa contable de ganancia o rentabilidad simple, a partir de la comparación de los ingresos con los egresos. Aquí está un cuadrito, resultados esperados de los proyectos. Fíjense, aquí hay 3 proyectos, proyecto A, proyecto B, proyecto C. Cada uno tiene determinados flujos de caja, ¿no es cierto?, que difieren el uno del otro, y a su vez la ganancia contable también difiere. Aquí probablemente este es un cuadrito, no, aquí es un ejemplo. A ver, ¿qué dice el ejemplo, jóvenes? Ustedes lo van a revisar con mayor detenimiento. Dice, supongamos que se tuvieran 3 propuestas de inversión. Es lo que generalmente ocurre, por eso hablamos de proyectos alternativos, cuando tenemos la posibilidad de escoger o seleccionar un proyecto respecto de otro. Y eso llamamos costo de oportunidad del proyecto. Es decir, el costo de oportunidad del proyecto B está, en el que se ha seleccionado, está reflejado en aquel proyecto que no se tomó en cuenta. A eso llamamos costo de oportunidad, obviamente de la inversión. Entonces aquí tenemos 3 propuestas, cada una un costo de 9,000 bolivianos, con una vida económica de 3 años, ese es el horizonte de vida. Fíjense, también se puede llamar, ¿no es cierto?, vida económica, pero generalmente se dice horizonte de vida, jóvenes, en los cuales se espera obtener las siguientes ganancias. Bueno, estos son supuestos. Y obviamente se está invirtiendo un costo
de bolivianos 9.000, ¿verdad? Fíjense, son supuestos en los que o sea, datos que se espera lograr. Entonces se utiliza, por ejemplo, aquí una amortización lineal. En las tres propuestas tendrán la misma tasa contable, será un supuesto de ganancia. Sin embargo, la mayoría preferiría el proyecto A, puesto que otorga mayor provecho durante el primer año. A ver, por ejemplo, jóvenes, yo quisiera que ustedes lo lean bien, comprendan, ¿y por qué el proyecto A y no los otros dos proyectos? Y está hablando de la misma tasa contable de ganancia, ¿verdad? En consecuencia, el mayor provecho, el mayor beneficio durante el primer año. Claro, y les anticipo, eso no es nada novedoso. Si ustedes miran las cifras, a ver, voy a hacer referencia. La intención no sería explicar todo esto, jóvenes, pero a ver, para que tengan mayor cúmulo de información. En realidad, jóvenes, esta es la ganancia contable. Y obviamente 3.000 es mayor que 2.000 del proyecto B y también mayor que 1.000 del proyecto C. Por eso que el beneficio es mayor. Y obviamente será mayor, jóvenes, porque también su flujo de caja es mayor. Es decir, hay mayores ingresos respecto al flujo de caja del proyecto B, que solo son 5.000, y respecto al proyecto C, que solo es de 4.000. Si ustedes aprecian las cifras, jóvenes, que son supuestos, ¿no? Solamente habla de la inversión de 9.000 bolivianos. Aquí podemos rápidamente inferir, jóvenes, que el monto de la inversión, ¿no es cierto?, a partir de su flujo de caja, de hecho, nos va a permitir alcanzar una determinada ganancia, que será mayor o será menor. Fíjense en el proyecto B qué ocurre. El flujo neto de fondos es similar en los 3 años. Por tanto, la ganancia, ¿no es cierto?, es la misma. Pero en el proyecto A ocurre una situación que quería que ustedes analicen y lo van a hacer. Yo podría plantearles en el examen una situación similar. Fíjense en el proyecto A qué acontece, jóvenes. Los flujos netos de fondos o de caja o de efectivo, como se llama, conforme va transcurriendo los años, va disminuyendo. ¿Sí? Se aprecia, ¿verdad? 6.000, 5.000, 4.000. Obviamente que aquí no hay proporción idéntica o similar. Dependerá de otro tipo de factores o variables que puedan incidir en el resultado de las ganancias. Pero esta es una visión numérica que nos permite hacer ciertas inferencias. Se puede inferir, o si quieren, se puede deducir. En cambio, ocurre un fenómeno totalmente diferente en el proyecto B, jóvenes, con un flujo. Ahora, esto es importante que ustedes puedan buscar las causas o los efectos. Fíjense en el proyecto A primero, jóvenes, ¿por qué desciende conforme va pasando los años, cuando supuestamente los flujos de caja deberían de ir creciendo? Sí, es lo que hemos podido nosotros revisar con sus cuadros de estado de pérdidas y ganancias, ¿verdad? Pero aquí, en el ejemplo, se tiene un descenso. Y en cambio, en el flujo B se mantiene todo constante. Había que buscarle una explicación por qué los flujos se mantienen constantes. Puede haber varias
varios supuestos que analizar. Y en el proyecto C ocurre todo lo contrario. Todo lo contrario al proyecto A. Aquí sí va incrementándose. ¿Qué es flujo neto de fondos? Son los ingresos que genera el proyecto en relación a sus costos. Y de ahí se habla de una ganancia. Aquí simplemente se ha complementado un término contable. Y eso no tiene mayor significación. Pero aquí, jóvenes, la amortización aquí es lineal. Lo que significa que ha habido un financiamiento. Y ahí dice, las tres propuestas tendrían la misma tasa contable de ganancias. Claro, en relación a los flujos netos de caja. Muy bien, voy a pasar, quiero ver qué más tiene. Bueno, aquí hay algunos flujos que le va a servir como práctica también, jóvenes. Fíjense, ejemplo 3. Bueno, esta es una litografía, contempla la adquisición de una impresora, siendo el flujo de fondos incremental expresado en miles de bolívares. El siguiente, no eran bolivianos, eran bolívares. De manera tal que ahí están los flujos, aparece el año 0 hasta el año 5, y ahí podemos ver entonces que los 4.100 no son ingresos, eso es la inversión. Y a partir del año 1 genera el proyecto de ingresos y todos son constantes. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí hay una serie de explicaciones, el valor actual, la tasa interna de rendimiento financiero. Bueno, aquí hay un cálculo de la tasa que uno puede realizar. Yo estoy revisando con ustedes en qué medida este material les va a servir para ampliar, repito, el contenido de la materia. Sí, tiene sentido. Evaluación en condiciones de incertidumbre. Aquí hay una gráfica que hicimos algo similar en formulación, riesgo máximo admisible, área de proyectos aceptables, tasa interna, riesgo de los proyectos, y obviamente ese riesgo va a ir desapareciendo en la medida en que calculemos la tasa interna de retorno. Bueno, el modelo triangular no se utiliza mucho, tiene otro enfoque, no es necesario tomar. Quizás estos criterios de desarrollo organizacional que tiene que ver esencialmente con minimizar costos, ¿no? Este es complementario a la parte de preparación jóvenes. Fíjense lo que dice acá, elaborar las disposiciones normativas necesarias para adecuación a los modelos propuestos, elaborar un manual de funciones y responsabilidades como instrumento organizativo complementario al modelo de organización estructural. Tiene que ver básicamente con un capítulo que nosotros hemos llamado aspectos legales y organizacionales, cuyo propósito siempre va a ser minimizar costos para obtener ganancias. Bueno, aquí hay unos esquemas en ese sentido, no tiene mucha importancia. Muy bien, pero el esquemita que hemos visto, jóvenes, en la primera parte no es esquemita, sino ese contenido es importante para tomar en cuenta. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Bueno, esto ya es la primera parte, presupuesto de ingresos. Bueno, es ya formulación. Aunque obviamente también hay que revisar, ¿no? De ingresos y egresos, programa de producción, el destino de la producción. Este sería para nosotros, jóvenes, nuestro estado de resultados, ¿verdad? Presupuesto de ingresos, cuentas por cobrar, bueno, estructura de costos proyectado, plan de inversiones, fuente de financiamiento. Bueno, hay importantes aspectos que leer.
análisis de inversiones, tangibles, cálculo de capital de trabajo, fuentes de financiamiento, cronogramas de actividades. Todo este material, jóvenes, es evaluación de proyectos. Para que vean ustedes que no podemos dejar de lado la parte de la formulación cuando se evalúa un proyecto. Es decir, la formulación de proyectos termina con la evaluación. Y no hay evaluación de proyectos sin la formulación. Es decir, ambas partes representan un todo. Y eso quiero que se entienda, jóvenes. En realidad, el proyecto que van a presentar, repito, no solamente es evaluación, es la parte de formulación conjuntamente con su evaluación. No podemos separar. ¿De acuerdo? Por eso que aquí habla de una serie de los capítulos anteriores de formulación y que obviamente en el ajuste que se hace, jóvenes, se revisa todo lo anterior. Por eso que aparece de esta manera. Otros factores ambientales, etcétera, etcétera. A ver, voy a ver, por favor. Este material es nuevo. Área de mercado de plantas industriales, modelo de competencia. Zona de ubicación, tiene que ver con la localización, el tamaño, programa de producción, tamaño óptimo. Fíjense cuál importante es el tamaño, localización. Bueno, voy a ir principalmente, jóvenes, a ver acá que dice, aquí hay un tema de comercialización de agroproductos, transporte, financiamiento, mayoristas, insumos, silos, el ciclo de vida de los proyectos, crecimiento, ¿no es cierto? Y luego llega a su máximo nivel y luego empieza a descender, que la decadencia, materias primas, proceso de la industria textil y de la confección, índice de precios, en realidad este autor que yo lo conozco es colombiano, pero está con un documento venezolano al parecer. Y no me gustan mucho los venezolanos. Estudios de mercado, proyección, indicadores financieros, la organización de la empresa, análisis de inversiones. Bueno, esto ya es el resumen. Ahorita vemos concepto a la idea, cómo se origina, aspectos preliminares o aspectos o conceptos básicos que se llaman, jóvenes. Ahí está, concepción de la idea, la prefactibilidad, la formulación del proyecto, evaluación, ejecución del proyecto, un esquemita interesante, aspectos preliminares, el título, el autor, hecho, ¿dónde está? Se llama Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, El Mundo Pimentel, 2008. Ya, bien, jóvenes. Si no tienen ninguna pregunta, por favor, vamos a pasar ya al tema central. Ya, es un material, repito, complementario que nos va a interesar dar lectura para poder ampliar nuestros conocimientos. Yo siempre les he indicado que cualquier otra bibliografía, para mí, por lo menos, tiene mucha utilidad. Tiene mucha utilidad. Y esa debe ser la tarea de ampliar los conocimientos mediante la lectura complementaria, ¿de acuerdo? Y mucha lectura complementaria. Muy bien, todavía sigue habiendo gente. Muy bien, la admitimos. Adriana Vaca, Calle, etcétera, etcétera. Muy bien, empezaremos entonces, jóvenes,
A ver, primero quiero preguntar si alguien resolvió, y si resolvió se gana un punto del ejercicio que les planteé. Me pueden simplemente describir lo que han hecho. O finalmente me pueden indicar por lo menos el estado de ganancias y pérdidas y su flujo de caja. Si aún no tienen los indicadores, ya alguna persona ha elaborado ese trabajo, podría hacer referencia a su procedimiento o, si gustan, a las cifras que han logrado. No sé qué cantidades han logrado establecer. No sé si hay alguien, jóvenes. Por favor, Yo, nadie. ingeniero. A ver, Valeria Aguirre. Ya, a ver, vamos a tomar nota, si estamos en lo correcto. A ver, dígame usted, Valeria, ¿qué hizo? Saqué la depreciación de las máquinas y equipos. Ya. De ahí hice, como los ingresos se incrementaban el 5% anual, Ya. entonces cada año, los 5 años, los incrementé los 5%. Salen diferentes. Para cada año, ¿no? Sí. Ya. El ingreso y el costo variable hice eso, del Ya, 5%. En los ingresos y en los costos variables. Ya, correcto. Sí. De ahí los costos fijos, como entendí, se mantienen los 5 años lo mismo. Ya. Y en el alquiler, como hice mensual, el mes, lo multipliqué por los 12, que son... ¿Cuánto sale? Lo multipliqué y me salió 24,000. Ya. De ahí hice mi utilidad bruta, de lo que sumé los costos fijos, variables del alquiler y la depreciación, y ahí lo resté con el ingreso para sacar mi utilidad bruta. Ya. De Pero ahí le falta un dato. ¿Usted no hizo amortización de intangibles? no, ingeniero. Eso hay que incluir. Ahí antes de la depreciación, después de la depreciación sería. Sí. Amortización. Sí. ¿Qué me dijo, perdón? Amortización de intangibles. Ya, ¿eso dónde? O sea, ¿se lo sumaría, lo restaría también y lo sumaría? Claro, va a sumar para la diferencia, es decir, la amortización intangibles se resta de los ingresos, ¿no? Sí. Ya. Ah, ya. Ya, bueno, ese me faltó, pero había hecho la utilidad bruta de lo que le había dicho. Ahí saqué el impuesto del 0,3, lo multipliqué. De ahí hice la utilidad neta. Y de ahí ya hice mi flujo de caja, digamos, ¿no? Que sería el ingreso, el valor residual de las máquinas y equipos, el valor residual del capital de trabajo. De ahí hice la inversión y los gastos preoperativos lo sumé para hacer en el año 0. Esa sería la inversión. La inversión. Sí. ¿A cuánto llega la inversión? Como no hice la inversión, hice 53,500. Ya. Y de ahí ya puse mis costos y mis impuestos para cada año. Y ahí hice mi flujo de caja. Lo hice el cuadro de cada año y para cada año saqué el flujo de caja. Ya, económico, ¿no? Sí, económico. Y de ahí ahorita estaba haciendo el BANE, que comencé con el 12% y estoy haciendo con 13%, 14, 15, 16, 7, hasta que me salga negativo para poder hacer el TIR. Sí, ya. La tasa interna de retorno. Me parece bien. Hay que terminarlo.
a ver, usted va a ser la primera en que nos va a mostrar su cuadrito concluido y ojalá lo pueda pasar o mostrarnos mediante pantalla compartida, ¿de acuerdo? Yo voy a tomar nota Bien, acá. Usted se llama Aguirre Valeria, ¿no? Ya. sí. Estoy Te voy a tomando aumentar nota. al tema de los ingresos, ¿no? Que ahí ya Sí, lo acomodaría. la amortización de intangibles, ¿de acuerdo? Ya, ingeniero. Gracias. Muy bien. Ingeniero, ¿Sí? yo llegué hasta el TIR da un 20,243%. Ahora me va a interpretar por qué esa cantidad tan elevada, 200, ¿no es cierto? Es 20. súper, claro, súper interesante, puedo decir. En todo caso, revise y vamos a ver. Seguramente usted incluyó la amortización de intangibles, seguro que no incluyó tampoco. No, ingeniero, tengo los mismos resultados que mi compañera que habló ahorita. Ya. Entonces, lo van a concluir con esa observación que he hecho y tomaré nota también de su nombre. Usted es Peralta Sofía, ¿no? Sí. Muy bien. Ingeniero, una pregunta con la amortización tangible. Me dijo que eso se restaba a los ingresos. Ahí Claro, me confundí un poco. claro. Así como usted primero ha sumado todo lo que es negativo, alquiler, costos, variables, todo aquello, ¿sí? Entonces, todo eso lo suma y luego lo resta de las ventas. De eso se trata. Ah, Para, ya. para determinar su ingreso, perdón, su utilidad bruta. Después aplica los impuestos. Ya, gracias, ingeniero. Ya, muy bien. Ingeniero, Perfecto, jóvenes. ¿Alguien más? sí, yo saqué igual el BAN y el TIR, Ya. y el TIR me salió 20,19%, Está más y, cristiano. A ver, muy bien. y el Voy a BAN tomar nota. Ajá, 14,310,57. ya. Por favor, tome nota. Estoy introduciendo que ustedes me van a hacer la interpretación tanto del BAN como de la TIR, ¿ya? A más de determinar el valor cuantitativo, me van a hacer la interpretación para la siguiente clase, jóvenes. En realidad no va a ser para el martes el examen, seguramente va a ser para el jueves. Ya, usted se llama, perdón, se me ha ido. Daniela, Darío. sí, ya había visto un poco, y como vamos a invertir 53,500 y nuestro BAN salió 14,310,57, dice que el proyecto va a producir eso si se hubiera invertido los 50,500. Ya, Eso es el BAN. Y para el TIR, nosotros habíamos empezado a sacar el BAN con una tasa de oportunidad del 12%, y al sacar 20,19% está diciendo que tiene un mejor rendimiento que el que nosotros esperábamos, y entonces alienta a los inversionistas a querer participar en el proyecto. ya. Usted también incluyó, perdón, ¿usted incluyó amortización de intangibles? No, no. No, eso no. Pero, ingeniero, eso sería lo que vendría a ser en la pregunta de los costos fijos. Claro, estamos hablando de intangibles, no, en realidad no costos fijos. ¿Qué son intangibles? Son por aquellos estudios que se han efectuado, ¿verdad? Son intangibles, porque los Claro. tangibles son las maquinarias, todo lo que se puede tocar. Lo intangible se refiere a estudios, o en este caso particular, dice otros, ¿verdad? Ya, en la fase preoperativa, de los que Sí, hablaba 6,500. Ya, gracias. sí, ya, muy bien. He tomado nota, ya van 3 personas. A ver, me llamó la atención, o por lo menos Peralta parece que ha obtenido una TIR, una tasa de rentabilidad del 20, que
absolutamente equidistante de los 220, ¿verdad? Hay que revisar. ¿Quién fue el que nos sacó 220? ¿Perdón? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, se escucha, ingeniero. ¿Fue Peralta? Esos 220, no sé, mi TIR me dio 20% y el BAN 14.310, que ese 14.310 igual le dio a Vadillo. Ya, ¿quién hizo referencia al dato antes de 220, por favor? No logré anotar. No hay ingeniero, creo, porque yo le dije que estaba sacando mi bank. Ah, ya, perfecto. Muy bien, entonces, jóvenes, creo que hay un avance. Los demás compañeros deben trabajar, por favor. Y además de la interpretación que he pedido, ya ustedes deben hacer lo propio con sus propios flujos de caja. ¿Ya? Ahí vamos a ver en qué medida sus proyectos efectivamente son rentables o no son rentables. Y ahí vamos a ver finalmente cómo realizaron sus ajustes. ¿Ya? Es otra forma de poder corroborar u otra forma de verificar dichos resultados. Muy bien, pasaremos, jóvenes, por favor. El tiempo es el peor enemigo, ya se nos ha ido más de una hora. Quiero ver los informes ejecutivos. Por favor, no sé quiénes pueden presentar. Hoy deberíamos de hacer esa tarea, esa actividad, ¿verdad? ¿O aún no han terminado? Como siempre. Hola. Buenas noches, ingeniero. Sí, nosotros queremos presentarle nuestro grupo. Ya, a ver, ¿quiénes son? ¿Le puedo hacer anfitriona a María Guadalupe, por favor? Ya, María Guadalupe. ¿Dónde está María Guadalupe? Que no la veo. ¿Dónde está? María Guadalupe Tapia. Ingeniero, después del grupo igual presentaremos nosotros. También Ya. nosotros, ingeniero. Ya. Pero no la veo. ¿A dónde está? María Tapia? Guadalupe Tapia Ayoroa, ingeniero. Ya, estoy buscando. Torres, Ricardo, Yucra. Me pasa. Allá, María Guadalupe. Perfecto, le voy a hacer anfitriona a ella. Muy bien. Ya, pueden compartir y luego me devuelven la condición de anfitrión. Perfecto. Me van a indicar, jóvenes, los integrantes. Los integrantes son David Pérez, María Guadalupe Tapia, María Paxa. Ya, no, listo. Con calma, por favor. Ya, este sería el primer grupo que va a exponer, ¿verdad? Ya, porque tenía anotado Camacho Carla y Martínez Camila. No sé qué pasaría con ese grupo. Ingeniero, de ese grupo somos Valeria Aguirre y Sofía Peralta, la que le presentamos la anterior clase. ¿Quiénes eran? Sofía Peralta, Valeria Aguirre, Camila Martínez y Carla Camacho, que fuimos las que les presentamos en la anterior Ya. semana. Y ya se lo presentamos, ingeniero. También se lo Ya. enviamos a su correo. Ya, lo voy a También se lo revisar. envié, ingeniero, se lo envié a su WhatsApp y usted me respondió, gracias, me puso. Ya se lo enviamos, nuestro informe. ¿Está en el grupo, en mi privado WhatsApp o está en el grupo? En el privado, en su privado, ingeniero. Ya, lo voy a revisar. Es el único grupo que expuso, ¿no? Sí, fuimos el único. Ya. El grupo 2 debía ser Camacho, Carla y Camila. ¿No era ese? ¿Era el 1 o era el 2? Ingeniero, Somos del mismo grupo, somos 4. Ya.
Ya, ¿quién es más? A ver, repítame. Ya, María Guadalupe Tapia. No, no, ¿Quién le el pregunta, anterior. ingeniero? El anterior, por favor, un segundito, ¿eh? Un segundito, Ah, el ya, anterior. Ya, ingeniero, mi grupo que ya se lo presentó somos Sofía Peralta, Ya, Camila Martínez, ya. Camacho Carla. Valeria Aguirre, Camacho ¿Son Carla cuatro? y Valeria Aguirre. Ya. Muy bien. Ya, jóvenes, gracias. Ok. Bueno, los otros de este grupo, por favor, ¿quiénes son? David Pérez, Pérez, ya, David. ¿Qué más? Guadalupe Tapia, Tapia Guadalupe, ya. María Paza, Pasa María, ya. y Chino Yesenia. ¿El chino es su apellido? ¿Sí, no? Sí, ingeniero. Ya. ¿Su nombre qué es? ¿Chino qué? ¿Yesenia? Yesenia, sí. Ya, muy bien, adelante. Ya, Explícanos. nosotros revisamos y hicimos un estudio minucioso a todo el proyecto en el cual encontramos errores en el cálculo, en las Ya, tablas le ruego, por favor, habilitar su cámara, si puede ser posible, por favor, para identificarlo. ¿Ya? Claro, Ya. ya. Nosotros, como le dije anteriormente, hicimos un estudio minucioso a todo el proyecto en el cual encontramos un error en el capital de trabajo. Y de ahí Ya. a los siguientes cuadros ya no hubo relación ni más arriba, Lupita, por favor. Ahí. Ya. En el anterior capital de trabajo nosotros teníamos, sacamos un error, encontramos un error en el costo total de producción, en el cual en el anterior trabajo, antes de corregirlo, sacamos 74.807,13, perdón, y en el cual, reemplazando la fórmula de capital de trabajo, nos daba 6.233,92. Y bueno, al encontrar ese error, nosotros lo corregimos y nos dimos con un resultado en el costo total de producción de 253.221,52, en el cual, reemplazando la fórmula de capital de trabajo, nos dio 21.101,8. Ya. Lo que generó ese error... A ver, escúcheme, ¿disminuyó o aumentó? Aumentó. ¿Antes cuánto era? 6.233,92. Ahora de 21.000, ¿no? Sí. Ya, continúe. Ya. Y este error con este error, la siguiente tabla ocasionó que igual estuvieran mal. Así que reemplazando la inversión en el capital de trabajo y sumando la inversión fija y la inversión diferida, en la anterior tabla nos dio un total de 191.708,43. Y corrigiendo ese error en la nueva tabla, con el nuevo capital de trabajo y sumándolo con la inversión fija, inversión diferida y capital de trabajo, nos dio 206.576,31. Ya. En las siguientes tablas, mis compañeras le van a indicar, ingeniero. Le van a Ya, explicar. adelante. Ya, perfecto. Ingeniero, como le estaba comentando mi compañero, todo el error que tuvimos en los cálculos empezó con el capital de trabajo. Esta es nuestra estructura de financiamiento anterior, un poquito más abajo. Nuestra inversión, ahí déjalo. Ahí, nuestra inversión total anterior, que iba a ser de, digamos, lo que vamos a pedir del banco, era de un total de 115.025,05 dólares. Y la actual, que es la que está más abajo, al corregir el capital de trabajo también cambió cuánto íbamos a pedir en el banco. Y cambió a un valor de 123.945,8 dólares. Ese fue el cambio que se hizo. En los anteriores cuadros ya les mostró igual mi compañero qué fue lo que se corrigió. Ahora, al cambiar lo que íbamos a requerir del banco prestado, entonces obviamente también cambió nuestro plan de pagos. Nuestro capital antes era de 115.025,05
$123,05 dólares. Y obviamente como cambió ya se está trabajando con el valor de 123.945 más abajo. El plan de pagos actual. Ya. Y se empezó con ese saldo de capital, se reemplazó en la fórmula con el mismo interés del 10%, y ese sería nuestro plan de pagos actual, ingeniero. Corregimos ese dato. Ya, Eso sería. muy bien. ¿Quién más? ¿Usted cómo se llama? Apasa, ¿no? Sí, pasa. Mi compañera va a continuar explicando ese cuadro. Ya. A ver, Chino. Sí, ingeniero, disculpe, es que están buenas noches, ingeniero. A mí, en la parte que me tocó a mí fue en la proyección anual de costos netos. Básicamente aquí hubo un problema a la hora de hacer la conversión de boliviano a dólar, en lo que es la mano de obra directa y la mano de obra indirecta. A ver, un segundito, Yesenia. ¿Los valores están considerados en dólares o en bolivianos? Todo lo que está en esta tabla está en dólares, pero a la hora que hicimos la sumatoria de los sueldos, a la hora que hicimos la sumatoria de los sueldos anuales estaban en bolivianos, así que lo teníamos que convertir a dólares para ponerlo recién en la tabla. Ya, continúe. Por eso es que a la hora de hacer su conversión, en vez de multiplicarlos, en vez de dividirlos para convertirlo a dólares, se multiplicó. Por eso es que no sé si puede observar en la mano de obra directa está una suma abismal. Ya. Y también en lo que es la mano de obra indirecta. Lo cual a la hora de hacer de nuestro costo total, obviamente añadió la cifra fue mayor. Y eso fue lo que arreglamos. Perfecto. Ya se hizo la corrección y ya está en dólares en la conversión que era la correcta. Están 48.287 dólares con 63. También enorme la diferencia, ¿no? Enorme la diferencia. Enorme. Fue un error un error humano. Ya, continúe. Básicamente fueron esos dos solo esos los dos que se corrigió, ingeniero. Ya. Va a continuar mi compañera Guadalupe. ¿Puede describir las diferencias en este cuadro, por favor? Ya, entre ese cuadro, este último y el anterior, ¿qué diferencias fundamentales se tienen en la utilidad neta? ¿Aumentó, disminuyó? ¿Qué pasó? Explíqueme eso, a ver. ¿Cuál? ¿Este último?
Sí, se ve. A ver, ahora le pregunto lo siguiente. Si ha aumentado esta utilidad neta, ¿eso qué significa? ¿Qué va a acontecer con la evaluación? Es probable que la rentabilidad sea alta, ¿verdad? ¿Sí o no? A esa probabilidad. Muy bien, ¿han terminado? Sí, ingeniero, solo era eso. Tuvimos más que todo errores en los cálculos. Ya. Pero esos errores de los cálculos han hecho que se modifique varios cuadros y consiguientemente el estado de resultados. Me parece bien, han hecho una cosa bastante detallada. Me lo tienen que enviar especificando bien la materia, sus nombres, a mi correo, por favor, ¿ya? Muy bien. Gracias. Ya, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Muy bien. Ya, gracias. Ahora, ¿quién es el otro grupo, por favor? ¿Le puede pasar a Karen Mamani, por favor? El Un anfitrión. segundito. ¿Dónde está Karen Mamani? ¿Dónde se encuentra? No es Fernanda, ¿no? No, ingeniero, Karen Mamani. Jocelyn, Valeria, Menacho, Luca. Ya, Karen Mamani. Muy bien. Adelante. Me dicen los integrantes. Los integrantes son Alison Cardoso Corrales, Diana Génesis Echegaray. Su apellido, Echegaray, ¿no? Sí, ¿Su nombre? Diana. Diana. ¿Ya? Diana ¿Qué más? Echegaray, Alison Cardoso. Primero siempre el apellido, Cardoso, el apellido primero y el nombre después. ¿Ya? ¿Quién más? Mamani Karen. Mamani Karen. Y finalmente. Badillo Daniela. Badillo, ¿no? Sí, con B chica. Ya. Muy bien. Ya. ¿Puede bajar, por favor? Directamente me voy a pasar las tablas y ahí le explicaré. Ya. Nosotros fuimos viendo todo el trabajo y lo primero que nos llamó la atención fue que cuando hicimos el precio unitario de nuestro trabajo, el año 2 era mayor que el año 1. Y como nosotros sabemos, cuando tenemos más producción, el precio unitario debería bajar. Entonces vimos ahí qué estaba pasando y habíamos sumado la materia prima del año 1 mal y por tanto nos da mucho más bajo a lo que era. Entonces arreglamos el año 1 de materia prima y ya todo el precio unitario se arregló. También teníamos escrito mal lo que era la mano de obra indirecta, por taipeo nos habíamos equivocado y en algunos porcentajes en la amortización los teníamos mal porque habíamos dividido entre los años, pero nos habíamos equivocado. Y entonces esas cosas arreglamos. Al hacer esto cambió básicamente todo, porque el costo total era otro, entonces teníamos un capital de trabajo diferente, por lo tanto, al sacar lo que es la tabla de inversión, ya varios datos habían cambiado, tuvimos que arreglar lo que era el financiamiento también, porque nosotros nos habríamos propuesto tener un financiamiento menor al 40%, y al arreglar las cosas había aumentado. Entonces arreglamos el financiamiento y cambió también lo que iba a ser la amortización del préstamo. El financiamiento
A ver, escúcheme, ¿el financiamiento aumentó? No, lo disminuimos. Ya. Lo que se aumentó fueron nuestros costos, porque nosotros le habíamos puesto, por ejemplo, la materia prima menos y en la mano de obra menos. Entonces, nuestros costos aumentaron. ¿El costo de producción aumentó? Sí, bueno, el costo total, porque nos habíamos equivocado también en la amortización. Y arreglamos todo eso, y como puede ver, en la tabla anterior, la utilidad neta era mayor porque nuestros datos eran menores. Y ya al arreglarlo bien como era, tenemos una utilidad neta menor. Es decir, ha bajado la utilidad entonces, ¿no? Sí, porque nuestros costos subieron. Ya, ¿qué más? Eso era todo, ingeniero. Hemos arreglado lo que era el préstamo, la amortización de los activos. Sí, lo tengo anotado. Dígame, ¿están en clase las otras compañeras? ¿Está Cardoso? Sí, ingeniero, estamos todos en clase. Ya. ¿Echegaray también? ¿Dónde está Echegaray? Aquí estoy, ingeniero. Ya. ¿Y mamá ni Karen? Aquí, ingeniero. A ver, quiero verla, ¿dónde está? Estoy compartiendo la pantalla. Ahí. Aquí. Ya. Muy bien, ha terminado. Por favor, otro grupo. Gracias, ingeniero. Pues, ingeniero. Gracias, ingeniero. Bien. Karen, por favor, ¿podrías hacerme anfitriona? ¿Me va dando los nombres, por favor? Ricardo Callejas Ricardo y Guzmán María Esther. ¿Son dos nomás? Sí, ingeniero. Somos el grupo que le comentó que chocaba su horario de las otras dos personas. Ya. ¿La otra persona cómo se llama? ¿Perdón? Callejas Ricardo. Ya. ¿Puedes compartir, Marita? Ya, gracias. Ahí está. Muy buenas noches, ingeniero. Sí. Bueno, luego de hacer un buen chequeo a lo que es nuestro proyecto, justamente mirando los resultados de pérdida y ganancias, notamos un error en los cálculos de nuestros costos, más que todo en los costos de nuestra materia directa, en la proyección de los costos, ¿no? Que va desde el año 2 al año 5. Este pequeño cambio ha afectado nuestro estado de pérdida y ganancia, no solo por el tema de los costos, ya que al ver un cambio en nuestro costo, también hubo un gran cambio en lo que es nuestro cálculo del costo unitario de producción y por ende el precio sin IVA, y también entró todo lo que viene a ser los ingresos. En este caso, reajustando nuestras tablas en lo que es costo, hemos visto que este error de la proyección de los costos de nuestro directo hizo que todo nuestro costo haya variado. ¿En qué sentido? En que haya aumentado los costos en lo que de nuestro proyecto, ¿no? Entrando también ahora al cálculo, como esto ha afectado, ha cambiado, tuvimos que hacer un reajuste, como dijimos, en el costo unitario de producción, en el cual este costo, ha variado con la tabla anterior, que ha aumentado nuestro costo unitario de producción, pero no varió. ¿En qué sentido? En que cada año, al haber aumentado la producción, también fue bajando, ¿no?, el costo unitario de producción. Justamente lo mismo pasó al corregir nuestros ingresos, que quiere decir en los precios unitarios sin IVA. Vemos que también ha aumentado nuestros precios sin IVA, pero cada año va reduciendo, ya que ha aumentado la producción. Siguiente. Bien, aquí podemos ver la tabla, ya podemos encontrar las ventas totales sin IVA. También podemos ver la IVA ventas total de la factura. Ya con estos datos que han variado, podemos construir un nuevo
estado, nuestro cuadro de pérdida y ganancia, ¿no? ¿En qué ha cambiado? Justamente el estado de pérdida y ganancia cambió que nuestra utilidad neta ha aumentado, no mucho, un mínimo cambio, pero el cual ya no nos ha afectado dinero. Eso sería todos los cambios de nuestro chequeo dinero. Ya. Muy bien. ¿Otro grupo? Buenas noches, ingeniero. ¿Puede ser administradora Milka Garnica? Ya, a ver, Karen Mamani, páseselo a Garnica, por favor. Yo ahorita se Entre lo tanto, paso. ya, El que ¿me está dan los con nombres? Milka Garnica, ingeniero. Ya, primero es Garnica Milka, ¿no? Ya. Sí. Maribel Morales Morales. y Yarisa Bernal. Morales, ¿qué me dijo? Maribel. Maribel. Ya, la última persona. Yarisa Bernal. Bernal. Ya. A ver, ¿se lo pasó o nada? Sí, ingeniero. Bueno, nosotros, en la anterior materia, en prepa, usted nos había evaluado y el gran error que tuvimos a la hora de la evaluación fue en el tamaño del proyecto, que nos había salido el porcentaje muy bajo, ¿no? A ver, Entonces, habilite su cámara, nosotros... por favor. Allá. Milka, habilite ya. Entonces, ¿se me escucha bien? Sí, siga. Ya, entonces habíamos calculado y esto no sabíamos cómo explicarlo, por qué salía tan bajo y sacábamos y no podíamos hacer que el valor aumente porque se supone que este es el porcentaje que nosotros cubrimos de la demanda insatisfecha. Entonces ya nos tuvimos que evaluar y tuvimos un error acá porque nosotros lo que hicimos fue poner otro dato acá y cuando en realidad ya cuando lo corregimos pusimos aquí en base a la capacidad de la planta y recién ya pudimos obtener el verdadero valor, el porcentaje que va a cubrir la demanda insatisfecha. Esta va a ser nuestra producción que va a cubrir la demanda insatisfecha y ya pudimos obtener datos más reales, más coherentes, digamos, porque estos eran los datos que nos salían y no los podíamos corregir, pero había sido que nosotros calculamos mal. Eso era, ingeniero, lo que corregimos nosotros. ¿Y eso no afectó nada a ningún cuadro más? Sí, es que en ese es en el que nos estancamos, ingeniero, en el anterior semestre. Y no, Sí, no pero hemos no. corregido ni un cuadro. No, pero usted está hablando de una demanda insatisfecha. ¿Qué significa demanda insatisfecha? Es lo que no se ha podido cubrir del mercado real, digamos, ¿no? O sea, lo que falta abastecer. Ya, entonces tiene que ver con qué, esa demanda insatisfecha, ¿con qué tiene que ver? ¿Con qué tipo de programa? Con el programa de producción. Entonces todos sus proyectos tienen que cambiar. Y si ustedes no han hecho eso, está mal. No solamente significa que haya cambiado acá, eso va a incidir en todo su proyecto. Tiene que ver con el tamaño de la producción, eso va a ver con costos, con ingresos, con todo, así como han hecho los demás compañeros.
Entonces, este trabajo estaría observado, por favor. Tiene que completar. Ya, ingeniero, lo vamos a, sí, lo vamos a completar. Muy bien, un último proyecto, si hay, por favor. Sí, ingeniero. A nivel Luján, por favor. Que le pasen. A Lisbeth Luján, por favor. Luego Laura Rosa, por favor. Ya, Alice de Luján. ¿A quién le va a ser anfitrión? A Luján, ¿no? Sí. A ver, pásenselo, por favor. ¿Quién lo tenía? Karen, me parece, ¿no? Sí, sí, ingeniero, yo lo estoy haciendo. A ver, los otros grupos jóvenes que están observando en la sala pueden advertir que en algunos casos han hecho un buen análisis. Yo estoy escuchando y anotando. En la medida en que el informe es más completo, este informe se está evaluando, por favor. Y en la medida en que poco o nada han hecho, obviamente la evaluación es baja, ¿no? Pues traten de concluir su trabajo. No es solo por presentar. Y particularmente, yo he dicho que me presenten cuadros, no tanto, bueno, ahí puede estar, por ejemplo, el resumen, me parece bien, pero traten de simplificar, ¿ya? Muy bien, adelante. ¿Quién empieza? Habiliten su cámara. Bueno, ingeniero, nosotros hicimos nuestro informe ejecutivo de yogur frutado de pitaya. Lo primero que hemos observado era en el tamaño del proyecto, con el cual nosotros estábamos empezando con un 25% para cubrir la demanda insatisfecha. Y eso hizo que la oferta del proyecto aumente en mayor cantidad. Entonces, en el cuadro verde es ya lo que vamos reduciendo nuestros porcentajes y nuestra oferta del proyecto va disminuyendo a medida que pasan los años, nuestra cantidad. Ya, pero a ver, Lisbeth, no logro verla. ¿Dónde se encuentra usted? Estoy viendo a Torres Vitalia. Sí, ingeniero, estoy hablando yo. Lisbeth, prenda su cámara, por favor. Pero ahí me sale Torres Vitalia. ¿Y no usted? Estoy hablando yo, ingeniero Vitalia Torres. Pasa que mi compañera su audio no le quiere dar a Lisbeth Luján. Y mi otra compañera es Evelyn Medina. Ya, pero ¿quién? En el grupo hay 2 personas, ¿verdad? ¿Quién está haciendo el informe? Esa es mi pregunta. El grupo, ingeniero. ¿Pero quiénes son del grupo? Ya. El Lisbeth Luján, Lisbeth. ¿Ya? Medina Evelyn. Pero a mí me han dado 2 nombres. Rosas Laura y Luján Lisbeth, no hay más. Además tengo entendido... Yo soy otro grupo, ingeniero. Estamos confundidos, entonces, estamos confundidos. El grupo de Rosa va a exponer luego de nosotros, dijo. A ver, estamos mal, pues entonces yo tengo anotado justamente a Luján. Pero si está como anfitrión Luján Lisbeth, ¿cómo que están ustedes hablando? Ingeniero, Lisbeth Luján es de mi grupo y Evelyn Medina. Somos 3 en este grupo. Y de Rosas luego va a exponer. Luján Lisbeth no está con Rosas. No. Es otro grupo, Rosas. Están dando mal. A ver, ya de nuevo. Luján Lisbeth, ¿quién más, por favor? Medina Evelyn. Medina Evelyn, ya. ¿Qué más? Y Torres Vitalia. Torres Vitalia.
Ya, con razón estaba todo cruzado. Ya, adelante. Va a disculpar, ingeniero. Ya, Ya, pero al igual modificar a todos vitales, pero no la veo. Tiene que enfocarse ahora, usted. ingeniero, No, tampoco no la veo. Veo ahí una figura nomás. Y no la veo a usted. a volcar tu cámara. Ahora, Nada. ¿ya? No. Cala de nuevo. Estoy viendo a Vadillo, su nombre de Vadillo, Chávez. Se te Daniela. vuelve la cámara. No quiere dar, ingeniero. Está prendida mi cámara, pero no, Ya, ahora sí, no me ahora logran sí. ver. ¿Está Ahora bien? sí, ya. Sí, adelante. Ya. Al modificar el tamaño del proyecto, y esto hace que nuestro programa de producción también modifique. Y ese cuadro también arreglamos. Lisba, ¿puede bajar, por favor? Aquí está el programa de producción. Nosotros iniciamos con un 56% y hace que nuestra cantidad ofertal aumente de año progresivamente. Entonces, nuestra capacidad de la planta, nosotros hemos decidido empezar con 75% para que así podamos cubrir la demanda insatisfecha. Luego de arreglar en lo que es el programa de producción, nos pasamos a lo que es inversiones. Aquí tuvimos Ya continuó. Ya, perdón, siga. Ingeniero, ¿puede ver mi Sí, cámara? adelante. Está bien. Como explicó mi compañera, como cambiamos ya el primer cuadro, que es el tamaño del proyecto, nos cambian todos los cuadros. Entonces cambió el programa de producción, como ya explicó Vita, y nos cambió los cuadros de inversiones, y por lo tanto también cambió el capital de trabajo, que este es el capital de trabajo antiguo, y este de aquí abajito es el nuevo que disminuyó. Entonces nuestra inversión total es menor que la anterior porque habían errores de cálculo. Creo que la mayoría hemos cometido errores de cálculo y eso pasó con nosotras también. A ver, una observación. Si están aumentando el tamaño de producción, ¿por qué ocurre lo contrario? Sus costos están bajando, están disminuyendo y están produciendo más. ¿Cómo es eso? Ingeniero, disminuimos la cantidad. Aquí en el programa de producción se puede ver, este cuadro de que estoy mostrando es mayor al de abajito. Esto pasó porque con los datos de arriba nuestras utilidades netas salían muy elevadas, o sea, era como que iban duplicando cada año y era raro que no salga eso, ya que es una empresa nueva. Entonces por esto es lo que variaban así y por eso disminuimos a que vaya progresivamente y no vaya duplicando los datos. Por esa razón. A ver, escúcheme. Ocurre lo contrario según me muestran en ambas tablas. En la primera, la que está con rojo, o qué color es este, ¿no es cierto? Producen más, ¿no es cierto? Y con una capacidad de la planta menor. En cambio, en los datos de la parte que está con verde, producen menos y es mayor capacidad. ¿Cómo es eso? Sí, es que igual no tomamos en cuenta que nuestra capacidad no era menor en esta de aquí, la de aquí arriba. Y por eso es que esta sí se ajusta a nuestra capacidad de planta. Pero lo que significa, ¿cómo se va a ajustar si están produciendo menos y están aumentando la capacidad de la planta? ¿Cómo es eso? Parece, ingeniero, nuestra capacidad de planta era, para decirle un número, eran por decir 5.200 litros día.
Y nosotros, el anterior cuadro, producíamos 6.200 el último año. Entonces no íbamos a poder cubrir toda esa cantidad. Y por esa razón es lo que bajamos nuestras cantidades de producción. Y ahí ya sí se ajusta a la que la capacidad sí llega al 75%. Pero tiene que haber una relación con su capacidad de la planta. Sí, ingeniero. Ay. Según están mostrando en el primer cuadro, producían 6.000 y trabajaban 85-88%. Había un margen, qué sé yo, del 12% de margen ocioso. Ahora resulta que producen menos y la capacidad instalada llega a 99. Han cambiado de equipos, de equipos, o cómo se explica. Por eso le digo, ingeniero, que aquí nuestra capacidad de planta desde un inicio había sido menor y no nos dimos cuenta de eso cuando estábamos calculando. Por esa razón es que disminuimos nuestra cantidad a ofertar. O sea que con la misma capacidad de la planta, ahora ocupan mayor capacidad y producen menos. ¿Eso es? Sí. Parece extraño. Ya, de todos modos voy a tomar nota. Ustedes van a revisar, jóvenes. Ya. ¿Qué más? Como le dije, como disminuimos la producción, nuestro capital de trabajo va a ser menor, y lo podemos apreciar en la siguiente tabla, que aquí eran 3 millones y en el nuevo son 2 millones. Y eso varió todos los cuadros, pero en resumen solamente pusimos el de estado de pérdidas y ganancias, que aquí igual se ven que son los ingresos, que igual variaron, los datos disminuyeron porque nuestra producción disminuyó, los costos total, la misma razón, disminuyeron, y obtenemos utilidades netas más, que van creciendo de a poco y no dobles, como se puede apreciar en el cuadro de arriba, que está duplicando los valores y hasta triplicando. Este es el cuadro de estado de pérdida y ganancia. Eso sería todo, ingeniero, lo que hicimos en resumen de nuestros cuadros. Hay que seguir revisando. No convence lo que han hecho. ¿Ya? ¿Otro grupo? ¿Se lo podría pasar anfitrión a Burgos? A ver, ¿quiénes van a ser? El grupo de Burgos, Víctor. ¿Podrían poner el anfitrión? Pásenle a Burgos. ¿Quiénes más forman el grupo? Pero ahí dice Burgos, Coimbra, Adaluz. ¿Es otro Burgos? Ah, ya, Burgos, Sí, Víctor, otro Burgos. Burgos, ya. Víctor. ¿Ya? ¿Quiénes más? Este sería el último grupo, jóvenes, va a ser las 11. No, ingeniero, a mí me falta. No, ahí nomás, por favor. ¿Y a quiénes más forman el grupo, por favor, de Burgos, Víctor? ¿Quién más? ¿O es único? Mamani Calle Fernanda y Norma Yucra Copa. Ya, adelante. No vemos nada aún.
Ya. Pero aquí hay 4 personas, yo no he notado solamente 3. Ingeniero, es que yo, Anaí Roja, estoy ayudando en el proyecto, pero, o sea, no estoy inscrita en la materia. No es que no me quiso. No puedo Ah, inscribirme. ya, pero esto hay que sacar de esa carátula, ¿no? Sí, sí, sí. Ya. Ya, aquí está el resumen de lo que hicimos en forma cualitativa, o sea, la definición teórica. Habilite su cámara, Víctor. Ya. En el cuadro, en la depreciación, aumentó la depreciación ya que aumentó el valor del vehículo y el valor en construcción. Entonces aumentó eso. Luego el siguiente cambio fue haciendo la revisión. Nos dimos cuenta que en el cuadro de insumos estaba mal, ya que aquí el litro de leche estaba en 3.5 y no, el real es 5 bolivianos. Y lo mismo con la manzana. Entonces corregimos esos precios y por tanto aumentó el precio mensual en lo que es insumo y por ende también mensual y anual. Entonces aquí está la proyección, el cuadro anterior y corregido ya que aumenta en anual en la materia prima y por tanto eso nos cambió todos los demás cuadros de costos fijos, costos variables, costos totales, el financiamiento, claro, porque el costo total nos dicta para pedir el financiamiento y capital de trabajo. Esto en cuanto al costo unitario de producción, lo va a explicar Anaí. Ah, ingeniero, cambiamos también el costo, pero, o sea, el anterior semestre tuvimos un error también ahí en calcular, pero de todas maneras iba a cambiar aquí porque cambiamos los insumos y entonces el total del proyecto, digamos, para la factura incluso cambia. Pero Entonces, Anaí, escúcheme, usted está fuera del grupo. ¿Cómo está explicando? y que estaba ayudando también, ingeniero. No, que no puede colaborar, pero no puede exponer, no es parte del grupo usted. Entonces tendría que poner Víctor, ¿no? Claro. ¿O dónde está Mamani Fernanda y dónde está Yucra Norma? Estamos aquí, ingeniero. Ustedes continúan explicando entonces. Ya, en la parte del precio unitario cambió al anterior por el cambio de nuestros costos totales que aumentaron. ¿Puedes bajarlo más abajito? Habilite su cámara, a ver, quiero verla. Voy a buscarlo una. Y ya. ¿Me puede ver, ingeniero? Sí, adelante. Ya. Y entonces nuestros ingresos proyectados igual aumentaron por el precio sin IVA que hemos calculado. Bájalo más abajito. Y en nuestro cuadro de resultados, también hicimos ese cambio, ya que nuestras ventas y los costos cambiaron, los reemplazamos y calculamos un nuevo
valor en la parte de lo que son las ventas, en los costos fijos, costos variables más bajitos, y nuestra utilidad neta aumentaron relativamente un poquito más. Y eso muestra que tenemos un poco más de rentabilidad, se podría decir. Y eso, ingeniero. Ya. ¿Y dónde está Yucra? ¿No hay? Ingeniero, creo que Yucra está un poco delicada y por eso no puedes poner o explicar el proyecto. Ya. Está delicada. ¿Está en clase Yucra o no? ¿O ya salió? Parece que no está, ¿no? A ver. Calle. Sí, no está. Está en clase, ingeniero. Está como norma. ¿Y por qué es que no pueden estar con otro nombre? No, Norma Yucra, ¿no? Ya, perfecto. ¿Ya? Eso es todo. Gracias, jóvenes. Vamos a cerrar. Van a continuar después. Tengo 3, 4, 5, 6, 7 grupos. Me parece bien. Hay algunos trabajos muy bien hechos. Estamos evaluando. Han hecho un importante análisis, que es lo que interesa. Seguiremos con el mismo procedimiento, ¿ya? Por favor. Son las 11:05, jóvenes. Aquí terminamos la clase. Y no se olviden el día martes. ¿De acuerdo? Por favor. Buenas noches. Hasta luego. Chao, chao. Dejen de compartir ya. Hasta luego. Gracias, jóvenes.